hermano Patricio. Amén. Yes. Ok, I like it. Bien, vamos a compartir pantalla. Hoy no sé qué le pasa a mi computador, está un poco lento, así que cualquier cosa usted me avisa. Amén. Eh, bien, bien, aquí estamos. Primero, para comenzar, debo decirles que de todas las asignaturas, esta es la más práctica. De hecho, en un pensum académico, en un currículum académico, esta es una... ¿Me escuchan? Sí, Ya. todo Esta es bien, una... todo bien. Muy bien. Esta es una asignatura que tiene mucha técnica, que requiere mucho oficio, eh, que más que nada se aprende en la práctica. No se aprende tanto por manuales. Manuales de homilética hay muchos, hay muchos. Pero el aprender a hacer homilética, aprender a pensar homiléticamente, ¿ya? Pero no se puede aprender a pensar homiléticamente si primero no se sabe qué es la homilética. Para eso vamos a ver qué nos dicen los grandes. Aquí encontramos con el reverendo John Wesley. Y él tenía en tan alta estima la predicación que decía, dame 100 predicadores que no teman nada sino al pecado y no deseen nada sino a Dios. Y no me importa si son clérigos o laicos. Ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Una afirmación poderosa para un predicador anglicano. Y ojo que gracias a Wesley, Wesley abrió la predicación, no solamente porque antiguamente tenías que ser clérigo, pastor de la iglesia de Inglaterra, para poder tener tu licencia para predicar. Pero Wesley rompe con esa lógica y abre la predicación para la gente, para los creyentes, y esa herencia lo recibimos los pentecostales. Gracias a Wesley se piensa en los grupos de Dorcas, gracias a Wesley se piensan en clases, las bandas que se juntaban y así. Hay mucho que el movimiento metodista pentecostal le debe a John Wesley. Otro autor pentecostal fue Charles Parham, uno de los padres del avivamiento pentecostal en Norteamérica. Recordemos que Charles Parham inició un instituto bíblico y este instituto bíblico fue donde inició el movimiento pentecostal norteamericano, ¿ya? Y él decía, la predicación del evangelio debe ser acompañada por el poder del Espíritu Santo. Dice, sin la unción, nuestras palabras son solo palabras, pero con la unción son vida para el alma perdida. Es un predicador que poco se conoce, se habla mucho de él, pero se conoce poco, que es el señor William Seymour, aquí, que él fue un estudiante del Instituto Bíblico de Charles Parham, pero en esa época, por él ser de color, una persona negra, no se le permitía tener las clases regulares junto con otro alumno. Entonces él tomaba clases en una oficina, en un cuartito al lado de la sala de clases, escuchando. Y así él sacó su carrera. Entonces que no nos vengan a decir que el movimiento pentecostal no tiene escuela. Tiene escuela, solamente que se le conoce muy poco. Y él decía, la predicación debe ser simple, pero debe estar llena de poder. La iglesia primitiva no dependía de palabras elaboradas, sino de la manifestación del espíritu y del poder. Una tremenda afirmación. Hablamos de predicadores simples, sencillos. Se piensa que estos predicadores eran gente de vocabulario amplio, de palabras rebuscadas, y no. Eran predicadores sencillos. Desde Wesley y mucho antes, los mejores predicadores son aquellos pueden ser entendidos por cualquiera, desde el rey de Inglaterra hasta la persona más común y corriente. Eso es predicación evangélica, eso es predicación cristiana. Ahora vamos al punto, ¿qué es la homilética? Homilética proviene de la palabra homiléticos, ¿ya? De homilía, en latín, también se entienden, que significa conversación o discurso, ¿ya? Una homilía está lejos de ser un simple griterío.
Una homilía está lejos de ser algo irreflexivo. La homilía tiene que ver con el discurso. Si bien no utiliza la palabra logos o logos, que tiene que ver con el discurso, habla de una conversación, ¿ya? La homilía originalmente se refería a eso, pero el término y tenía que ver con la imagen de una conversación cotidiana, pero en el cristianismo esta palabra adquirió un significado muy especializado en el ámbito eclesial. Y esto es antiguo, hermanos. En la iglesia primitiva la predicación siempre jugó un rol fundamental en la transmisión de las enseñanzas cristianas. La homilética, la homilía, la predicación nunca fue un show, nunca fue un acto, nunca fue tan teatral como nosotros pensamos. Hoy en día los púlpitos, más que púlpitos, parecen verdaderos salas de teatro donde se dan conciertos, lo cual no está ni mal ni bien. Lo importante es qué se predica, es dónde estás sentado, sea donde tú adores al Señor. La importancia es que el mensaje sea de enseñanza. De hecho, por eso nosotros los ministros anglicanos utilizamos a veces una toga negra en el servicio, a veces una toga blanca, que representa el bautismo primero, pero también representa el magisterio, porque nosotros desde la Reforma hubo un giro de la predicación, y eso se lo voy a ir explicando. Y para la iglesia reformada y la iglesia, todas las iglesias de la Reforma, el rol del pastor es un rol docente, es un rol espiritual, pero también docente. Porque uno de nuestros deberes como ministros del Evangelio es eso mismo, ministrar, enseñar el Evangelio, vivir el Evangelio, pero también enseñarlo. La iglesia primitiva jugó un rol fundamental en esto, porque no, particularmente porque en la época donde nace el cristianismo, la alfabetización era un tema de risa, solamente las clases se utilizaba para temas administrativos y en el tema de los judíos no sabían todos leer, sabía la gente del templo, los escribas, que eran profesionales de la escritura. Todos los demás escuchaban lo que otros leían en la sinagoga y exhortaban en la sinagoga. Ahora, esto no significa que los sermones originalmente eran solamente discursos doctrinales, porque caer en eso también es un error. Imagínese tomarse en la congregación unas 3, 4 horas para explicar el misterio de la Santísima Trinidad en un sermón. No viene al caso. Según Agustín de Hipona, el obispo de Hipona, los sermones debían ser claros, persuasivos y capaces de mover a los oyentes a una acción moral y espiritual. Es decir, persuadir. La predicación busca persuadir a que la gente aprenda y siga el camino de Cristo, asuma la ética y la moralidad de Cristo. Por otra parte, pasando el tiempo, la homilética con el pasar de los años fue sistematizándose también. A lo mismo que, de hecho, hay una teología de la homilética también. Y después, como esto se fue, de hecho, en la Iglesia Católica todavía se habla de homilía, por la palabra homilética. Nosotros hablamos de predicación porque nosotros somos españoles y hablamos español, no somos romanos, no somos italianos, y somos protestantes y evangélicos. Ahora, Juan Crisóstomo es, decía que no bastaba solamente con tener una lengua dorada, es decir, una palabra, un poder de persuasión, y es aquí donde se separan las aguas entre el predicador cristiano y el orador motivacional. Hoy hay una crisis en la predicación y esto, uno de los autores de esta crisis es Maxwell. John Maxwell, un buen autor evangélico, cometió un gravísimo error. Nos confundió la predicación con la oratoria motivacional. No sé si ustedes saben que John Maxwell se le estudia en las carreras de ingeniería comercial, porque John Maxwell es un gran orador y un gran motivador empresarial. Si usted trabaja en una empresa y trabaja con un equipo y quiere motivarlo y guiarlo, los libros de John Maxwell son muy buenos. Pero eso no necesariamente cumple la necesidad, cumple con el rol y las necesidades respecto a las necesidades que tiene la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo no es una empresa, no es una pyme, no es Coca-Cola. La iglesia de Cristo es de nuestro Señor. Es algo espiritual, terrenal, pero es algo espiritual. Entonces, el predicador no es un orador motivacional. El predicador es un orador sagrado. La homilética tiene que ver con lo sagrado. Y eso es un concepto que nosotros como pastores debemos promover en nuestra iglesia. ¿Qué significa sagrado? En la Biblia, yo me estoy ateniendo solamente a la Biblia, tiene que ver apartado. Los sacerdotes del templo eran apartados. Los instrumentos del templo eran apartados, santos, santificados para el servicio a Dios. La homilética tiene que ver con ese rol sagrado, con transmitir la palabra de Dios al pueblo de hoy. Ese sentimiento y ese entendimiento de lo sagrado se ha perdido, se ha diluido actualmente. A tal nivel, como vimos quienes estudiaron conmigo introducción a la teología evangélica o pastoral también, hoy en día el ministerio está siendo muy atacado porque el culto cristiano muchas veces se ha resumido en un show mediático. Cada vez más las iglesias tienen un escenario más que un púlpito. ¿Y para qué hablar de un altar o de una mesa de comunión como lo hacemos los anglicanos? Han sacado todo para poner, ni siquiera tienen un púlpito, tienen como esas cositas que usan esos atriles que tienen los músicos, ponen un papelito o la tablet y repiten lo que vieron ahí. Aunque eso parezca de forma, también da un mensaje. Se ha simplificado tanto el culto cristiano, se ha simplificado tanto la predicación cristiana, que se ha perdido la esencia y la orientación. ¿De qué se trata esto? En la Edad Media, la homilética tenía una estructura que llegó a tener estructuras bastante complejas. A eso se le llama la escolástica. Pero fue la Reforma Protestante y por ende, cuando la homilética tuvo un verdadero renacimiento junto con Lutero, Calvino y todos los reformadores, que fueron muchos, no solamente Lutero y Calvino, promoviendo la centralidad de la predicación bíblica en el culto por encima del ritualismo. ¿Cuál es la diferencia entre la homilética católica y la homilética evangélica? Es que en la homilética evangélica lo central no es el rito, no es hacer así, no es hacer así, no es hacer genuflexión, tiene que ver con qué está en el centro de nuestros lugares de culto, el púlpito. Y eso también habla de una herencia de la Reforma. Tú entras a la iglesia, ¿cierto? A cualquier iglesia pentecostal o evangélica, lo primero que miras al centro es un púlpito. Y hay algunas que tienen un altar antes del púlpito y eso es una herencia de Wesley, wesleyana o metodista, porque antes la gente, hoy en día la iglesia evangélica unge a las personas, llama al altar para que la gente pueda acercarse más al Señor y eso tiene un sentido sagrado, hermanos. La predicación no es cualquier cosa, incluso la predicación en la calle tiene también un sentido sagrado. El predicador callejero debe tener una preparación y debiera tener una dignidad, porque es un ministerio muy importante la predicación callejera. Predicación ya sea en cualquier lugar de la calle, en las plazas públicas, en una feria libre, donde esté la gente, incluso en las redes sociales. Pero la reforma sacó todo lo que era superfluo del ritualismo, del misticismo vacío, y se centró en la palabra de Dios. Y desde ahí toma su fuerza, mediante el Espíritu Santo. A través del tiempo, queridos hermanos, la homilética ha evolucionado y lo más seguro que vaya a evolucionar más. Y esto ustedes deben saberlo, hermanos. Porque hoy en día hay un movimiento que se llama The Gospel Coalition, que yo siempre le doy a ese movimiento porque es un movimiento herético. Porque cualquiera que quiera dividir o divida el cuerpo de Cristo es un hereje. Cualquiera que quiera dividir el cuerpo de Cristo es alguien que está fuera de la sana doctrina. Un pastor de verdad, un ministro del Evangelio, une. Solo sabe sumar o multiplicar, nunca dividir o restar, porque eso es obra de Satanás. Ahí está, y están tomando lo que se llama la predicación expositiva, que es una de tantas formas de predicar. La predicación expositiva es una metodología de las miles que existen. Y cada metodología de la predicación o de la homilética corresponde a una época
época, a un contexto y a un pueblo. Recordemos que no hay homilética si no hay nadie que te escuche. ¿De qué te sirve ir al desierto del Sahara, plantarte al medio del desierto del Sahara, a predicar el mejor sermón de la historia si nadie te va a escuchar? No tiene asidero eso, ¿ya? Ay, Dios santo, voy a sacar. Me carga que me manden mensajitos, cosas cuando estoy dando clase. Siempre lo digo. Bien, volviendo al tema. Entonces fue con la reforma. Y entonces la predicación es importante y tiene que ver con lo sagrado. Esta clase, hermanos, queridos, quienes están en este curso conmigo, quiero que sepan, va a ser muy práctica. Todas las semanas van a tener una micro tarea. No va a ser una página, va a ser ni siquiera la mitad de una página. Siempre les voy a pedir algo pequeñito. Mi idea es que los voy a educar en algunas cosas de la crisis contemporánea de la predicación. Al mismo tiempo vamos a ver en la clase la estructura de una predicación, porque, queridos hermanos, la idea es que ustedes aprendan a hacer bosquejos homiléticos. ¿Por qué? Porque yo sé que la predicación pentecostal es espontánea generalmente, pero como herramienta es muy bueno tener un bosquejo. Yo siempre hago bosquejos de mi sermón, o también los escribo completamente cuando el Señor me lo permite. Pero cuando no hay tiempo, lo más rápido es hacerse un bosquejo como una ayuda a memoria que te va a ayudar. Y al mismo tiempo va a quedar registro, que eso es el tremendo pecado que cometen los pastores hoy en día de todas las denominaciones. No escriben sus sermones, no registran sus sermones. El sermón, cuando tú lo registras, primero te da una base de datos tuya, propia. Primero te dota de material que tú puedes utilizar porque los sermones, pregunta Pastor Cristian, ¿los sermones se pueden reciclar? Sí, hermano, se pueden reciclar. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y hay sermones que nos sirven. Y muchas veces el Espíritu Santo en el mismo púlpito nos cambia. Me ha pasado miles de veces de preparar. A mí cuando me invitan a predicar, de hecho, este domingo, sábado y domingo, me toca ir a predicar a una iglesia de hermanos allá en Santiago. Pero a mí me tienen que pedir eso como con 15 días de anticipación o un mes porque primero tengo que hacer el estudio bíblico, que me lleva bastante tiempo. Eso quienes estudiaron, pasaron por hermenéutica, lo saben. Preparar un sermón requiere. Pero aquí yo les voy a dar tips, los voy a dotar de herramientas, que ese es siempre mi espíritu en la enseñanza, dotarlos de herramientas para que ustedes puedan desarrollarse. Entonces, todas las semanas vamos a tener una mini tarea, es muy chiquitita, me la van a enviar a mi correo, o los que puedan, y los que no, me la envían a mi WhatsApp, y las voy a ir siempre calificando bien. Mi idea es que usted vaya construyendo y aprendiendo a hacer bosquejo. Conozcan las partes principales para que usted aprenda y pueda también poder transmitir y dejar registros, queridos hermanos. Hoy en día, de hecho, bueno, esto lo vamos más adelante, es importantísimo dejar testimonio de lo que fue su ministerio porque hay sermones muy ungidos que todavía se predican. Hay sermones de Wesley, de Charles Spurgeon y de tantos predicadores pentecostales también. Me van a creer que yo todavía escucho a Gigi Ávila y yo soy anglicano. Fui pentecostal, pero yo soy ministro anglicano. Pero los sermones de Gigi me ministran. Los sermones de los predicadores pentecostales me ministran. Y nos bendicen también aquí en la iglesia en la que sirvo. Pero vamos al tema. Primero, el tema del sermón. La primera parte de la estructura. Toda exposición tiene un tema, ¿ya? ¿Qué es el tema del sermón? El tema debe ser la expresión exacta del asunto o respuesta a una pregunta, lo que se le llama pregunta sermonaria. La primera pregunta sermonaria que debo hacerme es, ¿de qué voy a hablar? Es la pregunta que todos los ministros tenemos toda la semana. Ahora, nunca debe escogerse un tema por bonito o por sonoro, sino que debe ser el tema del sermón, debe expresar claramente el objeto del sermón. ¿Qué objeto tiene el sermón? ¿Qué usted quiere tratar? ¿Qué el Espíritu Santo le dice que debe trabajar con la comunidad? ¿Qué cosas ve? ¿Qué problemas tiene la iglesia? ¿Hacia dónde usted, que tiene una visión pastoral ya clara, dada por el Espíritu Santo junto con su iglesia, hacia dónde van? El sermón
apunta para eso. El sermón del domingo nos prepara para la misión, nos orienta, aprendemos algo más. Hermanos, cuando nosotros conocemos el poder y la importancia del sermón, podremos transmitirla a la iglesia. Y al mismo tiempo quiero que ustedes sepan, la mejor manera de enseñar a la iglesia a estudiar bien la Biblia es predicar bien la Biblia. Es que lo vean usted predicando correctamente el mensaje del Evangelio y de la Biblia. Entonces, todo predicador debe preparar bien su sermón, debe responder siempre a la pregunta, ¿por qué voy a hablar de este tema y con qué fin deseo lograr con esto? Ahora, ¿qué debo hacer yo como predicador para encontrar un tema? Ya, la estructura sugería la siguiente. Primero, los temas nacen de los estudios bíblicos personales. Nosotros como pastores debemos estar constantemente leyendo y estudiando las Sagradas Escrituras. No hay título teológico, no hay grado teológico que te exima de estudiar continuamente la Escritura. Eso es básico en un ministro. Oración y lectura de la Escritura todos los días. Yo, cuando comencé mis estudios teológicos, comencé en el IBN. Y en el IBN tenían la buena costumbre que nos pegaron a nosotros gracias al hermano Pablo Hoff, que el hermano Pablo Hoff, teníamos nosotros una lista de lecturas bíblicas que teníamos que hacer. Todas. Y todos los juegos de tareas tenían lecturas bíblicas. En los 6 años que estudié en el IBN, 6, 8 años, me habré leído la Biblia unas 3, 4 veces, completa, de tapa a tapa. Yo aquí estoy haciendo una hipérbole, porque realmente yo considero que eso igual es hiperbólico, pero fue muy útil, porque me dotó de mucha Biblia para poder yo predicar Biblia. Nosotros estamos para predicar la palabra de Dios, no nuestras ideas, no lo que nos gusta, porque muchas veces la medicina es amarga y nos toca dar sermones muy amargos, como a Pablo en Filipenses, primera, segunda de Corintios, y cuántos otros sermones, el mismo Jesús tuvo que decirle a la gente, Jesús sana a mi hija. ¿Y Jesús qué decía? ¿Qué le dijo a la mujer extranjera, a la sirofenicia? No es bueno darle la comida de los hijos a los perros. Fue fuerte. A veces tenemos que decir cosas fuertes. Segundo, la lectura devocional, que no es lo mismo que el estudio bíblico. El estudio bíblico es sistemático. Yo me siento, leo el pasaje, todo el método hermenéutico. Leo el pasaje, lo releo, lo medito, anoto las palabras claves, destaco las ideas principales, hago otro sondeo del ser. Esa es una técnica, el estudio bíblico. ¿Ya? La lectura devocional o la lectio divina, como se dice en la iglesia más antigua, la lectio divina tiene que ver cuando yo leo buscando una palabra de Dios para mi vida. Señor, guíame. Y esa es otra manera de leer la Biblia, orando. Esa es la lectura devocional. Es leer la porción de la palabra orando al Señor que me dé algo para mí. El tercer punto es que también hay que pedirlos en oración. Hermanos, si ustedes van a un seminario o instituto bíblico liberal, no le van a decir estas cosas. Porque el liberal parte por la academia diciendo, no, ¿qué es académico? A ver, lo espiritual no suena como académico y nunca le van a hablar mucho de oración. Yo soy un académico y, y la oración es lo principal para la vida cristiana y los sermones se deben pedir al Señor dirección en oración. En el segundo orden, pero no menos importante, es en las visitas pastorales, también nos inspiran. Cuando visitamos a la comunidad, nosotros continuamente tenemos que ir visitando a nuestros hermanos y hermanas en sus familias para ver cómo están, si están enfermos. Yo sé que esa es la parte más difícil, sobre todo aquí en el sur, cuando está lloviendo, cuando no quiero ir, cuando estoy cansado, cuando saliendo del trabajo. Muchos de nosotros somos bivocacionales o La trivocacionales, azucarera tenemos me da un poquito nuevo. Ahí en la azucarera. Ahí está. Por favor, mutense. ¿Quién está hablando? Silenciar, bien. Como iba diciendo, las visitas pastorales. Pero ojo, queridos hermanos, aquí hay una mala práctica que ha llegado a ser un meme, un chiste respecto al púlpito pentecostal.
Hay una ética que no se debe violar nunca, 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 que se hace mucho en el púlpito pentecostal, que cuando viene un hermano o vienen varios hermanos a la semana a pedir consejería, mágicamente esa consejería me inspiró para hacer un sermón sobre ese problema. Me pregunto cómo se siente esa persona que lo buscó usted como ministro buscando consejo, y para buscar consejo tienen que confiar, y para que haya confianza debe haber confidencialidad. Si usted viola la confidencialidad de la consejería, está matando a la iglesia, porque una iglesia se, se une también por lazos de confianza. Ojo con eso. Evite hablar. Si en esta semana tuvo muchos problemas y todos los problemas de la iglesia apuntaban a una temática, un ejemplo, la fornicación. Usted puede predicar sobre eso, pero nunca personalizando, nunca refiriéndose al tema personal de los hermanos o hermanos que fueron a buscar consejería. Aquí hago distinciones, querido, ¿ya? Siempre en general. Quinto, considerando también las cosas que le rodean, yo escribí acá, pero en el fondo es la realidad. El diario, el acontecer nacional nos habla. Nosotros debemos, los pastores debemos tener la Biblia en un brazo y el periódico en otro brazo, porque si no vas a predicar cosas que no vienen al caso. Ahora vienen las elecciones. Y nosotros cuando vienen épocas de elecciones generalmente hablamos de la libertad de conciencia, hablamos de la necesidad de participar, de que el cristiano dé testimonio también, votando por lo mejor posible y haciendo el mejor, ofreciendo lo mejor a la sociedad, porque ese es el espíritu del cristianismo, mejorar las sociedades. Si el mensaje de Cristo es poderoso para cambiar una nación, venimos más de 100 años diciendo Chile para Cristo, pero Chile será para Cristo en la medida que nosotros también seamos consecuentes en toda área de nuestra vida, y el acontecer nacional también es importante. Muchas veces ocurren cosas, faltas de ética grande, como lo que pasó con Hermosilla, que vino a violar la confianza de la nación en el sistema legal. Entonces, esas cosas también nos inspiran para ir a las escrituras y buscar ese consejo divino para la comunidad. Porque recuerden, la iglesia, los hermanos en su vida, no están no viven 100% en la iglesia, participan en el mundo y necesitan ser advertidos, ser enseñados, ser guiados de cómo relacionarse con el mundo que les rodea, porque nos es adverso muchas veces. Y por último, que también yo lo quise poner, es leyendo sermones de otros predicadores, de buenos predicadores, de predicadores de sana doctrina. Yo leo mucho los sermones de John Wesley, leo mucho los sermones de William Seymour para poder conocer cómo eran los primeros pentecostales norteamericanos. También me gusta leer, hay una página que se llama Sendas, donde están todos, hay copias en PDF y usted las puede descargar gratuitamente de las primeras revistas evangélicas de Chile. Y yo las leo y las investigo para poder ver cómo eran los primeros pentecostales o cómo eran los primeros evangélicos en Chile. Y ahí hay mucho testimonio, hay muchas historias que le pueden servir a usted para ilustrar sus sermones y para poder dar cierta perspectiva. Lea a otros predicadores, pero léalos bien. Ahora, no tenga miedo de que eso lo vaya a influenciar demasiado, como que, oh, yo voy a estar predicando esto. Si para que eso no pase, para que usted no se convierta en un repetidor del predicador de moda, que le pasa mucho a los jóvenes, a mí me pasaba que, como tengo memoria, una vez me invitaron a una iglesia anglicana X de aquí de Concepción, y el predicador estaba predicando un sermón de John Stott. Y como yo leo mucho a John Stott, yo sabía, fue muy vergonzoso porque yo sabía el número del libro que estaba citando, la página y cómo lo estaba citando. Y al final del sermón me saludó el predicador y le dije, hermano, mire, usted vio el libro de John Stott, Cristianismo Sencillo, y seguramente usted trabajó con el capítulo 5 en la página tanto y tanto. Y mi señora me hacía por el lado, Cristian. Pero lamentablemente yo tengo esa... Y el hermano se puso rojo, como yo me estoy poniendo rojo, y me dijo, efectivamente, hay que cuidarse. Si yo veo un sermón muy ungido, debo decir, hoy quisiera compartir con ustedes este sermón. Hay un sermón que es antiguo,
que es de John Wesley, que se llamaba Casi Cristiano. Ese sermón es un clásico, pero está tan ungido ese sermón, porque hay sermones que hablan hasta el día de hoy, que hay pastores que todavía lo vuelven a utilizar. Y eso es legítimo, hermano. Siempre hay que, cuando uno usa el material de otro predicador, uno debe decir, me basé en el sermón de esto porque está tan bueno que quise compartir esta bendición con ustedes. Y nada, ningún problema. Bien, avancemos. Entonces, el tema del sermón es la expresión de lo que yo encuentro en el pasaje bíblico. Estudio el pasaje bíblico y ¿qué me dice el tema? Encuentro el tema. Esto es como hacer una tesis, lo delimito. Un tema de sermón no puede ser largo. Yo no puedo comenzar predicando por Génesis, pasar por Lucas y terminar por Apocalipsis. No, 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 queridos hermanos, porque los sermones deben ser claros. Eh, Imagínese. De hecho, uno siempre debe de pensar que quien nos va a escuchar no sabe nada. Entonces nosotros debemos explicarles. Sobre todo cuando uno está en la calle predicando. Uno debe ser claro, lo más claro y sencillo posible. Y eso nace del tema. El tema, entonces, yo tengo, cuando yo en mi estructura voy armando en la tarea que le tengo que enviar al hermano Cristian de aquí al próximo lunes, usted va a buscar, va a leer el pasaje, y si ya tiene un pasaje listo, mejor todavía, que si ya lo estudió, para mí es mejor. Y de ese pasaje usted lo va a leer y va a encontrar el tema, porque tiene que ver qué le dice la Biblia y qué necesidad quiere cubrir con ese mensaje que encontró en la Biblia. Ahora, si usted sale con un tema que no está en ese pasaje, yo le se lo voy a decir, ¿ya? Y así nos vamos entre todos puliendo en esta práctica, porque la predicación no es más, esto es más que ciencia, es un arte y un oficio. Y hay pastores que son verdaderos maestros de su arte. Y mira, yo no soy muy fan de los adventistas, pero hay un predicador adventista que se lo recomiendo que se llama, que es de apellido Bullón. Qué tremendo predicador, porque no tiene el énfasis pentecostal que a mí me gusta, pero el hombre de forma calmada te va dando los puntos de forma magistral. Jesús dijo, retened lo bueno, y yo destaco a ese predicador adventista, excelente. De hecho, hubo un tiempo que los grandes predicadores evangélicos, no sé si se acuerdan, grababan cassettes de sus predicaciones y las vendían después de cuando hacían campaña grande o algún congreso, vendían los CD, los cassettes, y eso se ha perdido. Yo era de esos porque yo colecciono sermones. ¿Por qué? Porque así aprendo. Bien, entonces tenemos el tema, pero ¿cómo vamos a formular el tema? ¿Ya? ¿Cómo se formula el tema? Veamos cómo se formula el tema de un sermón. Aquí encontramos a uno de los grandes predicadores antes del avivamiento pentecostal, Billy Sunday, norteamericano, que fue un precursor del movimiento de santidad. Cuando comenzaban las grandes campañas evangelísticas en el mundo, uno de esos predicadores fue Billy Sunday. No fue perfecto, fue un hombre de su época que hizo lo mejor que pudo. Ahora, volviendo al tema, cuando yo escogí un tema, el texto, ¿cierto? Es indispensable, tengo mi texto bíblico que escogí, que me inspiró el Espíritu Santo, que lo estudié, y debo concretar el tema que yo tomo. Ojo que esa es una elección arbitraria, así que no tengáis miedo de mirarlo a él, es como dijo Juan Pablo II. No tengan miedo de ser arbitrarios acá. Ustedes leyeron su texto bíblico y de ahí ustedes toman el tema que quieren abarcar de ese texto bíblico. El tema del sermón es un resumen del texto y del sermón, y el tema debe ser resumido en una frase. Entonces yo en la estructura usted va a poner el texto bíblico, no sé, Juan 3:16, ¿cierto? ¿Cuál es el tema de Juan 3:16? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces en ese puro texto nos encontramos con varios temas. Pero yo como quiero salir a predicar este día domingo aquí a la feria cerca de mi casa, aparte de llevar el megáfono, tengo que buscar el tema. ¿Cuál es el tema de ese pasaje? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Centrémonos en el amor de Dios.
y en el por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito. Entonces el tema que yo puedo escoger en una frase, el amor de Dios por los perdidos. Ese es un tema de sermón. Hermanos, los temas de nuestros sermones no deben ser temas ni muy elaborados, ni espectaculares, ni como que usted vino a inventar la Coca-Cola o la rueda. No, queridos hermanos. Y les voy a ser sincero, nosotros no estamos llamados a ser originales, porque el cristianismo es una fe que tiene más de 2000 años. Muchas cosas que los pastores hoy piensan que son la nueva revelación, yo por eso me peleé mucho con el movimiento apostólico profético y todavía estoy en guerra con ellos, porque son una herejía, una desviación del cristianismo. Porque estos tipos llegaban de Costa Rica, aquí a Coronel, a Lota, a decirnos, miren, les traigo una revelación tremenda. Es tremendo lo que el Señor me ha mostrado. ¿Y qué te mostró el Señor? No, es que es tremendo. Mira, págame $100, porque mira, de $100 para arriba yo te puedo explicar esta. ¡Uy, qué tremendo! Los puertorriqueños son así. Es tremendo, uy, qué tremendo. Ya, pues, paguémosle la ofrenda de amor obligatoria de $100 para arriba. Mira, es que el Señor me ha revelado que las maldiciones generacionales. ¿Y en qué texto yo le decía a este predicador? No, es que dice esto en este otro texto, que visitaré la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Se basó en un texto, fuera de contexto. Porque yo le decía a esos predicadores con los cuales yo tenía encuentro, ¿y qué pasa cuando el profeta dice, eh, algunos decían, y creo que fue Isaías o Jeremías, los padres comieron pasas o uvas agrias y los hijos heredaron la dentera? Ese era un dicho popular en Israel. Los israelitas creían en las maldiciones generacionales, pero Cristo rompe esa herejía, rompe esa creencia, porque si la sangre de Cristo no puede romper maldición, es porque no es eficaz para mi salvación. La sangre de Cristo tiene poder para redimirme, sacarme las maldiciones generacionales. Hermano, yo antes de ser cristiano era un punky. Yo comencé a tomar y a probar droga a los 13 años. Hasta los 19 años yo estaba perdido hasta que me encontró el Señor y la sangre de Cristo fue capaz de romper con todo eso. Yo hoy en día tengo 2 licenciaturas y voy por mi tercera maestría. Para la gloria de Dios, porque no es de mi inteligencia, es la gloria de Dios en un tipo chanta. No sé si me doy a entender. Bien, volviendo al tema. El tema del sermón es el resumen del pasaje. Como les dije, Juan 3:16. Porque de tal manera, entonces yo digo, me dice el Señor, estoy inventando ya, el amor de Dios sobre los perdidos. Ese es el tema. Y ese debe ser el hilo conductor de mi sermón, porque hermanos, un discurso debe tener un hilo conductor, y más hoy. Quiero que ustedes sepan una realidad. Los últimos estudios de neurociencia, mi esposa está estudiando psicología, y lamentablemente cuando estudia la esposa, uno estudia también con ella cuando ella estudia. Los últimos estudios de neurociencia han demostrado que la gente, por culpa de las redes sociales, de TikTok, de Facebook, YouTube, todo lo que hay, ha perdido su capacidad de concentración. Antiguamente una persona te aguantaba fácil un sermón de una hora. Un sermón de una hora era predicar poco. Los sermones pentecostales podían durar fáciles 3 horas y media. Yo estuve en esos sermones. Pero hoy en día la gente no tiene esa capacidad por 2 motivos. Por el bombardeo que tienen los medios, por el celular, por los medios sociales que cada vez le han ido acortando. Segundo, porque la mala educación que tenemos en Chile y en el Cono Sur, nos hace tener una pésima comprensión de lectura. Y tercero, el espíritu de este tiempo, el zeitgeist. La gente lo quiere así, todo rápido, todo rápido, todo rápido. Y por último, hoy en día, queridos hermanos, con esta generación actual, uno debe ganarse el derecho a ser escuchado. ¿Por qué? Porque hay demasiada distracción. Yo puedo escuchar hoy en día al último predicador de Burkina Faso o puedo escucharme un sermón de Billy Graham. ¿Por qué yo lo debería escuchar usted?
O me voy a escuchar a los oradores motivacionales que está lleno de oradores motivacionales, que me van a hacer sentir bien. Dice la Escritura, en los posteriores días vendrán predicadores amadores de sí mismos, ¿cierto? Infatuados, que vendrán a desviar al pueblo de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, son muchos los factores. Y nosotros como predicadores debemos aprender a hablarles a quienes queremos, a quienes Cristo quiere llegar. Y la generación actual es una generación que tiene poca capacidad, poco aguante para estar sentada y escuchando un sermón muy largo. Nosotros, por decisión a nivel episcopal de toda la iglesia, votamos y tuvimos nuestro sínodo. Los sínodos son como los congresos que tienen los pastores, los hermanos pastores, todas las denominaciones, para ponerse de acuerdo. Así les explico. Es un nombre bonito para algo que todos hacemos, ¿ya? Y nosotros escogimos que en nuestro sínodo eh, tener una predicación relevante y una predicación que no vaya más de los 45 minutos, porque está comprobado científicamente que la gente no te toma más atención más allá de 45 minutos. Entonces, como tenemos menos tiempo para captar su atención, porque la otra técnica sería tener descansos entre predicaciones, es decir, una área de predicación, un poco de descanso para luego retomar, que también es una técnica válida. Pero lamentablemente la estructura del culto pentecostal no obedece a esa estructura. En el culto pentecostal o en el culto evangélico en Chile, después de la ofrenda generalmente viene la predicación, ¿ya? Y la predicación debe ser relevante, pero eso lo veremos en otro momento. Quiero dejarlos con que el tema es el resumen del texto. Entonces, el texto que usted escogió toma un tema y me lo resume en una frase, ¿ya? Ahora sigamos, para ir terminando. El tema y el título, la relación entre tema y título. Qué chanta, sí, uff. Sí, hermano, si le hablara de chantería, ya tengo 41 años. Y yo creo que ustedes, mis reverendos hermanos que llevan muchos años más en el ministerio, han visto de todo. Así que, ¿qué quieren que les diga? Bien, una vez escogido el tema, o sea, el asunto sobre el cual usted va a hablar del texto bíblico, ¿cierto? Usted debe formular del tema un título. ¿Ya? Pero el título usted del tema, del título del sermón, no lo debe usted bosquejarlo. Es un título tentativo, porque el título generalmente viene al final. Usted escribe el título al final de lo que escribió, ¿ya? Pero siempre debe tener en mente el tema y su relación con el título, porque el tema debe coincidir con el título. Aquí todo debe coincidir, el texto bíblico con el tema, ¿cierto? Y el título. Es lo básico. Porque en el fondo, con esto le estoy diciendo que el sermón debe ser coherente, racional, en su estructura me refiero. Porque aquí estamos hablando de homilética y la homilética tiene que ver con la claridad del mensaje, ¿ya? Ojo, queridos hermanos, que vuelvo a decir, estas son herramientas. Usted les sugiero que a la medida que va aprendiendo, aplíquelas. Y lo que mejor le sirva, aplíquelo. Y si tiene dudas, puede contar conmigo, ¿ya? Entonces, a veces la gente confunde lo que es el tema del sermón con el título, ¿cierto? Eh, entonces deben estar muy bien formulados. A veces hasta cierto punto no hay diferencia entre ambas cosas, pero el título es como una entrada, una puerta al tema, es para llamar la atención. ¿Y por qué el título? Porque aquí en Chile no está esa costumbre, pero en las iglesias norteamericanas y las inglesas, afuera de la iglesia hay como una especie de diario grande donde con letras blancas siempre el pastor pone el título del sermón. Y muchas veces, ojo que eso no es sin un sentido, porque muchas veces hay gente, usted pone el título del sermón, venid a mí todos los que estáis cansados, que algo que dijo Jesús, y yo los haré descansar. Y muchas veces hay gente que buscando eso, que alguien les hable de eso, entran a la iglesia. Entonces, para nuestra lógica latinoamericana no es como muy lógico eso, pero la iglesia americana sí se hace mucho.
El título del sermón ha de ser exageradamente breve y por tal razón no puede a veces contener todos los pensamientos que yo quisiera desarrollar. Y aquí vuelvo. Muchas veces tenemos que ser arbitrarios. Es mejor que a la hermandad le quede claro un tema, que usted tome muchos temas y no termine ninguno. Porque eso genera más anarquía, genera más dudas que afirmaciones. Recordemos que el sermón sabático, el sermón de la iglesia, debe ser un sermón que edifique y que sea claro, claridad, coherencia, ¿ya? Y aquí me estoy tomando en uno de los textos que yo les voy a enviar ahora, después de la clase, creo que es Quitín Silva. Dice, porque sobre todo en estos tiempos de abundante publicidad y redes sociales, añado, ha de ser el título del sermón especialmente chocante y atractivo para despertar la atención e intrigar al público. Esto lo recomiendo sobre todo como técnica, no es clickbait para los que son millennials, pero es como una técnica que es muy buena, sobre todo en redes sociales. Sobre todo en redes sociales, cuando usted quiere sacar un sermón por redes sociales, por favor trate de buscar un título que sea atractivo, porque muchas veces la gente engancha con un título atractivo, lo cual no significa que sea mentiroso, debe ser atractivo, pero debe ser veraz. Bueno, esto pone al predicador en peligro de formular su tema en su título. Recordemos, el tema del sermón no necesariamente es el título. El tema, la salvación en Cristo. Puede que también usted dijera, oh, el título, la salvación en Cristo. Pero es mejor que usted teniendo claro el tema de lo que va a hablar, luego después el título sea un poco más atractivo, es decir, la salvación inmerecida que Cristo nos da, por dar un ejemplo. Y así de esa manera le doy un enganche más atractivo a lo que vamos a exponer. Y bueno, si me lo permiten, aquí voy a salir, dejar de compartir. Bien, estimados. Entonces, la clase de hoy tuvo muchas cosas, ¿ya? Que usted puede repetir en el video. Pero lo más importante de la clase es que usted entienda que el sermón debe ser claro, debe ser entendido no solamente en el texto, en el bosquejo que voy a escribir, sino también en la manera de la exposición. Pero eso lo veremos en otras clases, la exposición, cómo se puede dar a entender de mejor manera. Lo importante es que lo que usted vaya a decir sea coherente. Porque es una pena cuando predicadores, que me ha pasado miles de veces, que uno va, lo invitan, vamos a escuchar al predicador y el hermano, queriendo decir muchas cosas, no termina diciendo nada. Y hoy en día, como está tan difícil captar la atención incluso de nuestra propia congregación, de los hermanos o de los hermanos nuevos o de los hijos de nuestros hermanos, porque tienen menos capacidad de atención, que debemos nosotros también aprender. De hecho, la idea de estar en este instituto bíblico es poder aprender herramientas para mejorar en nuestro ministerio. Y esa es mi espíritu, esa es mi motivación para con ustedes, ¿ya? Así que, por favor, tengan claro, primero, para hacer un sermón uno debe escoger un texto bíblico que ya haya estudiado, que uno lo conozca. De ese texto bíblico uno debe tomar el pasaje, el énfasis, el tema, porque muchas veces los textos bíblicos dan para varios temas. Uno debe escoger un tema, ¿ya? Y por ese tema ir, ¿ya? Y ese tema usted debe resumirlo en una frase. Si usted es capaz de resumir el tema del sermón en una frase, es porque usted ya comprendió lo que leyó, ¿ya? Entonces, si usted logra el tema de su sermón, resumirlo en una frase, es porque usted entendió todo y puede seguir con los siguientes pasos, ¿ya? Yo les voy a enviar ahora el PowerPoint y al final del PowerPoint está la tarea. Todas las semanas vamos a tener una micro tarea. Usted me la puede enviar escrita a mano y fotografiada, pero ojalá envíemelo a mí o por WhatsApp o por mi email, ojalá mi email de preferencia. eh, Me lo envía en un Word. Bueno, yo le voy a dar los parámetros, ¿ya? Cualquier duda, consulta, hable conmigo la semana. Y antes de irme, ya me estoy atrasando para mi clase de magíster, les voy a recomendar libros.
El doctor Pablo Jiménez, que pertenece a una iglesia que se llama Discípulos de Cristo, tiene una página, que la página es pablojiménez.com, doctorpablojiménez.com, que está llena de recursos homiléticos gratuitos para que usted pueda tomarlo. ¿Ya? Él es un maestro de la homilética latina. Se los voy a recomendar con entusiasmo. Y él tiene varios libros. Uno de esos se llama La predicación en el siglo XXI, que aborda lo que le estoy hablando. De hecho, tuve que releerlo para poder hablar con ustedes de los problemas actuales que tiene la predicación. Es bueno oír esto, se llama inversión en el ministerio, queridos hermanos. Mientras usted más sabe de lo que está pasando hoy en día, va a poder ser más efectivo en su ministerio. Así que gracias por su atención, queridos hermanos. Y querido hermano Patricio, vamos cerrando la clase con una oración cortita. Usted para que nos despida en oración, hermano. Amén.